Celebremos hoy el quinto y último día de Quinario y ofrecemos la misa por Rosario Chisbert Durá, Enrique Guardiola Vilar, Salvador Badía Marc, Amparo Pastor de las Amigas, José Antonio Vilar, hermanos, padres y familia, Julio Yugmota y padres, Salvador y Concheta, Juan Francisco Mar Raga y hermano Antonio, José Tadeo Molina, de su esposa e hija, Josefina Pedros Ramírez y José Soriano Roselló, José Luis Blaya, de los Amigos del Cristo 86, Daniel Folgado Yuc, Anastasio Zaragoza Arnau, Amparo Conejeros y padres, Agustín Gonzalo y Ángeles García, Patricio López y Paula García, Magencia Saura y esposo. En acción de gracias a la Virgen de los Desamparados y al Santísimo Cristo de los Afligidos de Julio y Carmen y de MT. En acción de gracias al Santísimo Cristo de los Afligidos de MG. Y también en acción de gracias de Francisco Luján y Paquita Benavent en sus bodas de oro matrimoniales. Enhorabuena, nos unimos todos a vuestra alegría con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos antes nuestros pecados. Tú solo eres santo, Señor, ten piedad. Tú solo eres perfecto, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú solo eres misericordioso,
Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: a ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado eres reo de muerte, pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta, él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a nadie le debáis nada, más que el amor mutuo, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquiera de los otros mandamientos se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo. Por eso, la plenitud de la ley es el amor. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Llegamos hoy, queridos hermanos, al último día del quinario. A lo largo de él hemos ido meditando algunas de las muchas virtudes que el Señor nos enseña desde la cruz, con el fin de animarnos a practicarlas. En esta última homilía quisiera detenerme en la consideración de Cristo crucificado como expresión del amor de Dios, de la caridad en la que se compendian todas las virtudes, toda la existencia y todo el ser de Cristo. Y quisiera hacerlo a través de la contemplación de su imagen. Esta bendita imagen que nos preside y que Dios en su providencia destinó a Ribarroja para que nos recordara a través de los siglos su gran amor por nosotros. Poco es en verdad cuanto sabemos de la historia de esta hermosa imagen que el canónigo Fita legó a Ribarroja a inicios del siglo XIX. Desconocemos cómo llegó a manos de este canónigo, ni quién la talló, ni cuál era su antigüedad, mas no importa. Al fin y al cabo, la cruz de Cristo, su sacrificio redentor, será siempre un misterio para la mente humana, porque hunde sus raíces en el misterio mismo de Dios. Sí, hermanos, la redención es un gran misterio. Que Dios se haga hombre, que el Todopoderoso se haga débil y el infinitamente grande entre en los estrechos límites de nuestra humanidad es más inverosímil, más sorprendente y más prodigioso que cualquier portento, que cualquier milagro. Pues el verdadero milagro es que Dios bajó del cielo a la tierra para salvarnos. Por eso, la historia, la verdadera historia de esta imagen, la que cuenta a los ojos de Dios, es la historia humilde, callada, escondida, de la devoción de Ribarroja a su Cristo de los afligidos, de la fe en Él. Es una historia esta que no consta en documentos, ni está registrada en las crónicas del pasado. Es una historia que solo Dios conoce y que ha sido escrita por tantos hijos e hijas de Ribarroja anónimos que ante esta imagen han rezado, se han arrepentido de sus pecados, han presentado sus peticiones, le han confiado sus inquietudes y sus esperanzas, le han dado gracias por los bienes recibidos o han derramado lágrimas trayéndole sus penas y dolores. Y a través de esta bendita imagen han experimentado en sus vidas el amor y la misericordia de Dios, su luz y su consuelo. Esa es la auténtica historia de salvación del Cristo de los afligidos. Y esta es también su actualidad permanente, que no pasará
ni está sometida al paso del tiempo, pues lo supera. Esta imagen es y será siempre para Ribarroja un testimonio patente del amor misericordioso de Dios. Sí, hermanos, esta talla de Cristo es una llamada a la fe y al amor, al abrir los ojos al misterio, a descubrir el amor de Dios y responderle con una entrega generosa. Esa ha sido precisamente la función, la tarea de esta bendita imagen en Ribarroja: dar a conocer a Dios, al Padre invisible, a través del sacrificio de su Hijo. Viendo al Hijo de Dios colgado de un madero, entregado por nosotros hasta la muerte, aprendemos quién es Dios. Pues la cruz nos revela la esencia, el ser de Dios. ¿Quién es Dios? Los filósofos nos dicen el ser que existe por sí mismo, el que no puede ser contenido por ningún otro ser, el omnisciente y omnipotente, etcétera, etcétera. Pero la cruz nos dice que antes y mucho más que todo eso, Dios es el que nos ama sin medida, el que se entrega por nosotros, el que pierde su vida para ganarnos. La cruz nos atestigua que Dios es amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él. He aquí lo que significa la cruz desde la perspectiva de Dios, el extremo de su amor por nosotros, la prueba del mismo. Este es el centro de nuestra fe. San Pablo lo ha dicho hoy, el que ama, el amor, cumple toda la ley, toda la Escritura. Este es el centro de nuestra fe que debemos tener siempre presente a fin de extraer de ahí, de él, fuerza y luz para el cotidiano vivir. Porque la cruz nos dice que Dios nos ama y que nos ama sin medida, que nos ama a pesar de nuestras infidelidades y pecados. Dios no nos ama porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Dios nos ama a pesar de lo infieles y lo ingratos que somos con Él. Y nos dice también la cruz que Dios no quiere nuestra condenación, sino nuestra salvación. Pues Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Esta es la gran lección de la cruz. Y esto, hermanos, es lo que importa. Eso es el núcleo esencial de la fe cristiana, y todo lo demás es relativo. Relativo no porque no sea importante, porque no valga, no, sino relativo en el sentido de que está en relación con esto, en función de esto. Por eso, la verdadera devoción al Cristo de los afligidos consiste en vivir ese amor de Dios y responderle con el nuestro, sirviendo en caridad a los hermanos, especialmente a los más necesitados, a aquellos que son entre nosotros signo de Cristo sufriente, los pobres, los enfermos, los abandonados, los parados, los inmigrantes, los que sufren cualquier clase de mal, los que son rechazados, despreciados, vejados, los pequeños, los que no cuentan. Acercarse a estos hermanos afligidos, socorrerles, no pasar de largo ante ellos, esa es la verdadera devoción al Cristo de los afligidos. La devoción de la caridad, la de un amor agradecido que quiere comulgar en los padecimientos de Cristo, que continúan en los hermanos que sufren para participar también de su resurrección.
Es la lección más importante que debemos aprender al final de este quinario, la que nos enseña San Pablo cuando nos dice: si no tengo amor, no soy nada. Sí, hermano, si no tienes amor, no eres nada. Por muchos bienes que poseas, o por mucha devoción y mucha fe que digas tener al Cristo, sin caridad no eres nada. Si el amor de Dios no está en ti, padeces la peor de las aflicciones. Estás ciego, irremisiblemente perdido. Has frustrado tu vida, la has echado a perder. Y la prueba del amor de Dios es precisamente, como dice San Pablo, que murió por los pecadores, por los injustos. Pues bien, las lecturas de este domingo nos presentan un caso concreto de practicar este amor misericordioso de Dios, pues nos instruyen acerca de la actitud que debemos tomar ante el hermano que peca. ¿Y qué nos dicen las lecturas? Ante todo, que el pecador continúa siendo nuestro hermano, pues todos somos pecadores. Por eso nos dice Jesús: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Es decir, no te alejes de él, no te desentiendas de su pecado diciendo: es culpa suya, allá él, yo no tengo nada que ver. De ninguna manera. Acércate a él y corrígelo fraternalmente, con caridad y paciencia, a fin de lograr que cambie, de obtener su conversión. De lo contrario, nos advertimos la primera lectura, su pecado también será culpa tuya y el Señor te pedirá cuentas de él. Y si objetáramos: pero ¿quién me autoriza a intervenir en la vida de otro? La respuesta es muy sencilla: el hecho de que es tu hermano, del que tú eres responsable. No puedes desentenderte de él. Por eso, solo si vemos y sentimos a los demás como hermanos, estamos autorizados a corregirlos, porque lo haremos con cariño y fraternalmente, sin separar la verdad del amor. Porque la verdad sin amor es tirana, es dura, intransigente y lleva a enfrentamientos. Y el amor sin verdad sería estéril, porque se convertiría en un amor falso, barato, puramente sentimental, efímero, sin ninguna consistencia ni fundamento. San Pablo, en la segunda lectura, nos decía una cosa muy hermosa: a nadie le debáis nada más que amor. En una sociedad individualista y competitiva como la nuestra, el cristiano no puede amoldarse a los criterios egoístas del mundo que invitan a desentenderse de los demás. El cristiano sabe que es hermano de todos, centinela de todos, ángel de la guarda de todos, en deuda de amor con todos, intercesor por todos. De lo contrario, no es cristiano, porque no imita a su Maestro Cristo, que nos amó hasta el extremo, que dio su vida por los pecadores. Pues bien, hermanos, todo esto y mucho más, pero no hay tiempo para ello, nos enseña la imagen del Cristo de los afligidos. Aunque, como bien sabéis, no es esta la imagen original destruida en la guerra civil, el artista que la talló mantuvo en ella la cálida nota de humanismo que tenía la primitiva, para transmitirnos la ternura del amor de Cristo, la belleza, porque es una belleza, del sacrificio que aceptó por amor nuestro. Los signos de dolor, la corona de espinas, la herida del costado,
los regueres de sangre, los moratones, el arquear de los brazos exánimes, nos presentan un Jesús humano, cercano, doliente, que ha entregado su vida entre tormentos, derramando hasta la última gota de sangre por nosotros. Pero la afable serenidad del rostro, la cabeza reclinada suavemente, los ojos entornados con infinita dulzura, los labios ligeramente entreabiertos, exhalando el último suspiro, todo en ese rostro evidencia una serenidad tan majestuosa que el Cristo de los afligidos no parece muerto, sino dormido, más aún, que está soñando plácidamente. Tal vez sueña, es el sueño de Dios, que los seres humanos somos buenos, que nos amamos unos a otros como Él nos mandó, que somos hermanos y nos ayudamos y caminamos todos juntos precedidos por Él hacia la casa del Padre, hacia el cielo. Hermanos, la imagen del Cristo de los afligidos, como os decía ayer, es en sí misma una confesión de fe. Una confesión de fe en aquel que dice en el libro del Apocalipsis: yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ya ves, estoy vivo por los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. ¿Acaso no nos muestra esta imagen con su grandiosa serenidad en el morir al que tiene las llaves de la muerte, a quien nos abre y desvela su misterio y nos revela que la muerte no es el fin, sino solo un tránsito, un paso, doloroso, ciertamente, trágico, duro, pero solo un paso a la vida eterna, a la gloria del Padre? ¿No es esta imagen en sí una invitación a la esperanza? ¿Un testimonio de fe en la vida eterna, en el amor de Dios que vence a la muerte? Sin duda alguna. Y nosotros hoy, al concluir el quinario del Santísimo Cristo de los afligidos, como fruto del mismo, no vamos a hacer el propósito de plasmar también nuestra fe esculpiendo la imagen del Señor crucificado en nuestra propia vida. ¿No vamos a ser testigos del amor misericordioso de Dios en Ribarroja, imagen viva de su compasión y su piedad? Lo que hicieron nuestros antepasados, ¿dejaremos de hacerlo nosotros por comodidad o por cobardía? Dios no lo quiera. Pidámosle al Santísimo Cristo de los afligidos que nos conceda la gracia, la inmensa gracia de vivir siempre en su fe y en su amor. Porque cuando el amor de Dios se toma en serio, cuando se vive con radicalidad la fe, entonces el cristiano brilla, atrae y cautiva. En cambio, cuando vive con mediocridad su fe, cuando su amor es tibio, desengaña, defrauda y aleja. Que el Santísimo Cristo de los afligidos nos ayude a ser cristianos de verdad, ardientes, fervorosos, activos, evangelizadores, solidarios, hermanos, testigos convincentes del amor del Dios vivo. Y ojalá este quinario nos haya ayudado a ello. Al Santísimo Cristo se lo pedimos con los versos de sus gozos. Cristo de los afligidos, aquí nos tienes de hinojos, eres nuestro Salvador, nuestro médico del cielo. Ribarroja con fervor te pide luz y consuelo. Que así sea.
Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos confiando en la promesa de Cristo: si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Para que el Señor, que por nosotros murió en la cruz, tenga misericordia de su Iglesia, roguemos al Señor. Vamos, óyenos. Para que aquel que con su sangre preciosa salvó al mundo, se muestre amigo y defensor de todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los pobres, los afligidos, los desesperanzados y todos los que participan de la cruz de Cristo por sus sufrimientos encuentren fuerza en la pasión del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos en el bautismo fuimos sumergidos en la muerte de Cristo, participemos también de su resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, tú corriges con paciencia a los que caen y a los que pecan les recuerda su pecado para que se conviertan y vuelvan a ti. Enséñanos a amarnos y escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa de Calcuta y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bendigamos al Señor. Querido don Miguel, queremos agradecerte tu presencia entre nosotros en este quinario. Queremos agradecerte sobre todo tus reflexiones que nos han ayudado a profundizar en el Evangelio y, si cabe, todavía más acercarnos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ha sido un gozo para todos nosotros que estuvieras aquí. Por ello, Miguel, muchísimas gracias por este quinario que has compartido con esta comunidad parroquial. Gracias y hasta pronto. Por otra parte, también quiero comunicaros con gran alegría pues que el Señor ha llamado a un miembro de nuestra comunidad a seguirle desde el sacerdocio. Es a Sergio Panblanco. El próximo día 10, es decir, la semana que viene ya, se incorporará al seminario para comenzar ese tiempo pues, de formación y de discernimiento en esta vocación. El Señor siempre desde la libertad de su infinito amor llama a quien quiere, pero para que haya una respuesta es necesario pues, crear ese ambiente de respuesta. Y creo que esta comunidad sabe de lo que hablo porque son muchas vocaciones que han salido ya de esta parroquia, tanto en la vida religiosa como la vida sacerdotal. Por ello también tenemos un compromiso ahora, creo que en este caso con Sergio, para acompañarle en este camino que ahora comienza, sobre todo con nuestra oración, con nuestros ánimos, que descubra que esta comunidad pues, también camina junto a él. Querido Sergio, enhorabuena y que Cristo, los afligidos, pues, te dé mucha luz para que se cumpla en ti su voluntad. Llagas de Santísimo Cristo. A la llaga del pie izquierdo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A la llaga del pie derecho.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A la llaga de la mano izquierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A la llaga de la mano derecha. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A la llaga del Sagrado Costado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor.
Molt bona vesprada. Acaba de finalitzar el quinari al Santíssim Crist dels Afligits d'enguany, de l'any 2020, un quinari que hem pogut viure en directe a través de la sintonia de televisió de Riba-roja. Este quinari ha estat presidit i ha realitzat les homilies el rector Miguel Navarro Sorní, que ens acompanya i amb el que anem a parlar. Com sabran, Miguel Navarro és, entre altres coses, professor d'Història de l'Església de la Facultat de Teologia de València i, com dic, el tenim així al nostre costat. Miguel, bona vesprada. Bona vesprada. Bé, en primer lloc, Miguel, preguntar-li per la seva valoració, les seues sensacions ara mateixa que acaba de finalitzar el quinari. Com s'ha trobat entre nosaltres? Bueno, pues m'he trobat molt a gust i la valoració és molt satisfactòria perquè he vist que les meditacions de les homilies han sigut pues, acceptades i escoltades amb molt d'interès, amb molta atenció, i això ho percibís, el que predica. I he vist que realment pues, m'he trobat molt a gust entre vosaltres. Molt bé. Anem al principi. Com va ser el moment en què rep la invitació per a vindre a Riba-roja? Li va costar decidir-se? No me va costar decidir-me. Bueno, va ser una sorpresa que don Ricardo me va invitar a predicar el quinari i jo ja havia vingut fa 13 anys a predicar-lo, entonces sabia a lo que venia, sabia el nivell que exigís predicar el quinari del Santíssim Crist dels Afligits de Riba-roja. I bueno, pues vaig vindre amb molt de gust perquè conec Riba-roja ja de fa de molt de temps i sabia que les predicacions anaven a ser pues, molt ben escoltades. Miguel diu que ha estat així abans. Sí. Suposa que diferències, no?, també en un any complicat com este. Clar, un any complicat. Diferències en les sensacions també dins de l'Església. Sí, però malgrat que és un any complicat, pues, bueno, he vist que la resposta ha sigut molt satisfactòria. Bueno, l'Església, guardant les degudes separacions, pues, estava plena. M'han dit que moltíssima gent ho seguís des de la televisió local i bueno, que no puc demanar més. Molt bé. Parlem de com és el procés de preparació de les homilies. Com troba la idea per a agafar el fil, per a crear el fil de les 5 homilies? Bueno, pues mira, jo crec que has de trobar una idea molt fonamental, que en el meu cas ha sigut veure les virtuts fonamentals que Jesucrist ens ensenya en la seva passió, vull dir, en la seva creu. Però després també has de tindre en compte el poble al que prediques, quines són, diguem, les necessitats, la paraula que necessita escoltar esta parròquia, estos fidels de Riba-roja, i diguem que, mesclant aquestes dues coses, la paraula de Déu i les necessitats dels homes, se va urdint el sermó per a que siga el més útil possible. Miguel, el seu treball com a formador, com a docent, li ajuda a l'hora de preparar o pot ser una dificultat? No, ajuda. Ajuda perquè en el meu cas el coneixement de la història de l'Església, però també el coneixement de la teologia, t'ajuda a que pugues, diguem, encarnar, aterrar millor, vol dir, la paraula de Déu en les circumstàncies concretes d'un moment, d'una parròquia. Jo crec que és molt important això de saber concretar, no parlar així en general, sinó saber abaixar la paraula de Déu a lo que la gent està necessitant sentir, lo que ha d'escoltar per a la seva conversió. No sé si li posen un compromís, si li demane que ens faci un resum en 2 o 3 minuts de les 5 homilies, del que ha volgut traslladar als fidels de Riba-roja, encara que pense que crec que el d'avui és d'alguna manera el tancament de tot. Sí, és fonamental. Jo, com t'he dit abans, he intentat comentar algunes de les virtuts principals que el Senyor ens ensenya en la creu. Hem parlat de la seva humilitat, de la seva oració, de la seva obediència a la voluntat del Pare, de la seva actitud testimonial, evangelitzadora, anunciadora de l'Evangeli, i hem parlat sobretot de la seva caritat, del seu amor sense límits. I tot això per a que s'animem a viure aquestes mateixes virtuts en la nostra vida, de tal manera que siguem cristians autèntics i que no siguem cristians que es limitem només així a vindre a l'Església, sinó que pensem que tot allò que així en l'Església rebem i escoltem hem després de viure-lo en la nostra vida, hem de donar testimoni d'aquest amor de Déu. Molt important aquesta frase que deia que si no es compleixen totes aquestes coses no ens podem anomenar cristians. No, efectivament, però serem cristians purament de nom, però no ho serem de veritat si no vivim després allò que estem celebrant així en l'Església, en l'Eucaristia. Miguel, una última cosa. La imatge de Crist en la creu, la imatge del nostre Crist dels Afligits, no sé si ara més que mai és necessària per a nosaltres, per a saber afrontar les dificultats, les proves que ens posa la vida. Pues sí, és fonamental perquè, en primer lloc, vegem que el Senyor ha
compartit els nostres patiments. Nosaltres estem patint ara aquesta pandèmia, però ell ha patit, vol dir altres coses. Ell és solidari amb nosaltres, ens ensenya que hem de ser solidaris també entre nosaltres. Ens ensenya amor, ens ensenya caritat, i vol dir que les nostres afliccions, les nostres penes, com les que tenim ara, pues no podem desentendre'ns els uns dels altres i dir, bueno, allà ell és el seu problema. No, hem de ser solidaris, hem de procurar ajudar-nos i hem de procurar pues, també resar, pregar-li, perquè només ajuda als demés, d'una manera humana, material, també se'ls ajuda per mig de l'oració sobrenaturalment, i el Crist dels afligits pues, està compartint els nostres dolors i està donant-nos també esperança per a suportar-los. Molt bé, no vull que entretindre-lo més. Miguel, enhorabona per aquestes 5 homilies, per aquestes 5 celebracions en el Quinari. Esperem veure-lo pronte per Riba-roja de nou. Moltes gràcies, vindré de grat. Molt bé, moltíssimes gràcies. Nosaltres de seguida continuem amb una altra convidada. Bé, continuem, com deia, amb una altra convidada, ara amb el Quinari finalitzat, amb aquesta primera part de celebracions dedicades al Santíssim Crist dels Afligits en Riba-roja. Volíem també parlar amb Julia García, és presidenta de la confraria del Santíssim Crist dels Afligits de Riba-roja. I, bueno, Julia, bona vesprada, bona nit ja. Bé, en primer lloc, ens agradaria que ens feres una valoració del que ha sigut este Quinari enguany. Bueno, pues me encanta que me facis esta pregunta perquè així no tinc l'oportunitat de dir-te que, bueno, en primer lloc, ja li vam donar les gràcies personalment a don Miguel per haver acceptat la invitació que li varen fer per presidir el Quinari, però sobretot també li vam donar les gràcies per haver-nos regalat estos 5 dies, estes 5 homilies que han sigut intensivíssimes, per a recordar-nos aquests valors que no sols com a persones, sinó a més com a cristians tenim que posar en pràctica, i la veritat és que han sigut un regal. I pues, bueno, crec que te conteste la pregunta. La valoració ha sigut de 10, de veritat que estem encantats. No sé si s'ha fet alguna vegada, però jo, mentre l'escoltava estos dies, pensava que no estaria malament transcriure-los i tindre-los en paper. Ho deixa ahí. No sé si s'ha fet. Sí que és de veres que en Facebook estos dies Sydney ha estat fent una xicoteta sinopsis i pues, estaria bé fer-ho perquè la veritat és que han sigut dignes de recordar i repetir en més d'una ocasió. Julia, parlem de la tasca habitual de la confraria. Conta'ns un poc quins són els objectius, la vostra faena al llarg de l'any per a arribar a estos dies de celebració. Bueno, pues la missió de la cofradia bàsicament és el fomentar i el mantindre la devoció al Cristo durant tot l'any, ¿vale? I fer arribar el Cristo pues, al major número de gent possible. Sí que és de veres que pues, materialment tampoc és una faena excessivament quantiosa perquè pues, se circumscrivís sobretot al tema eclesiàstic, però bueno, pues, durant tot l'any, a part de ser un poc com els cuidadors del Cristo, no sols en l'aspecte material, sinó també en l'espiritual, pues, intentar això. Participem activament en la medida de lo possible durant l'any en totes aquelles celebracions en les que se ens requereix com a part de la pastoral de Riba-roja, i després, pues, quan arriba el setembre, pues, en la festa del Cristo, pues, ja depenent de si n'hi ha clavaris o no n'hi ha, pues, la nostra activitat pues, és major o menor perquè tenim una intervenció més o menys, però sempre, sobretot, en el tema d'actes religiosos, i bueno, tots els anys fem algun altre acte més lúdic per donar-li un poc de vidilla. Enguany és un any complicat, distint, la pandèmia afecta a tots els àmbits. Com heu viscut aquest assumpte? Com heu anat adaptant-se i adaptant la celebració de determinats festejos, els que s'han pogut celebrar fins ara? Pues sí, efectivament està sent un any complicat, i sí que és de veres que partíem de la base de que com enguany a l'haver festeres pues, nosaltres donàvem un pas al costat per a cedir-los a elles l'organització com toca,
I nosaltres, des de luego, la primera medida que prenguerem sigui enguany pues, no cobrar les quotes als cofrades, un poc per contribuir, si no a millorar, pues, sí a no agravar l'economia de les famílies pues, que inevitablement està veient-se afectada per tot això. I després pues, un poc, havíem estat un poc expectants perquè tampoc sabíem com s'anava a desenvolupar tot fins que arribara setembre i pues, ha arribat setembre i pues, capitanitzats per don Ricardo, pues, la cofradia, les festeres i la col·laboració de l'Ajuntament pues, s'ha intentat, per almenys els actes religiosos, que en realitat és l'essència bàsica de la festa del Cristo, pues, que se celebraren dins de les garanties i de totes les mesures sanitàries que hi ha que prendre, però que no se venen afectades i creguem que hi serà tot bé. De moment el quinari ha estat molt bé, però encara ens queden per viure algunes coses. M'agradaria que ens contares això, els actes que queden per viure i com se van organitzar per poder celebrar-los. Bueno, pues el pròxim acte serà el diumenge, la missa vespertina, que serà a les 7 de la vespre i se celebrarà també en la plaça. Tindrà la peculiaritat de que aquelles persones malaltes que tinguen gust o possibilitat, perquè desgraciadament moltes no poden, d'acudir a la missa i que vulguin que els administrarà el sacrament de la unción de enfermos, aquelles persones que ho requerisquen. Després, el dia 14, el dia del Cristo, pues, bueno, com no va poder-se celebrar la professó, pues, la missa també se celebrarà en la plaça, intentant que l'aforo, degut a que l'aforo està limitat dins de lo que és el temple, pues que pugui acudir el màxim número de gent possible, també respectant i guardant totes les mesures sanitàries que se mos han dit, i entonces pues, pensem que pot eixir una missa bonica en la col·laboració i pressupost de l'Ajuntament, que va aportar tota la infraestructura necessària i des de luego des d'ací sí que vull aprofitar per demanar a la gent, per supostíssim, animar a la gent a que acudisca, perquè pensem que al ser en la plaça va poder acudir molta més gent, però sí que demanar molta prudència i molta responsabilitat a tot el món perquè no tinguem que arrepentir-se i que pugui eixir tot com deu d'eixir, que segur que serà així. I recordem, com dius, que qui no puga o no tinga seguretat o tranquil·litat per vindre a la plaça, que a través de televisió ho podrà veure. Que és un avantatge molt gran. I perdona, que se m'ha oblidat també que després, el dia 15, celebrem la missa de 8, que és per als cofrades difunts i que ahí ja se fa el traslado del Cristo des de l'altar, des de l'anda que estarà d'aquest dia, fins a la capella, que és on descansarà altra vegada fins l'any que ve, si Déu vol. Molt bé. Júlia, per als que ens estiguin veient ara, no formen part de la confraria, s'acaben d'assabentar que existeix. De quina manera pot un apuntar-se? Quina és la quota? Conta'ns. A veure, apuntar-se en la cofradia és molt senzill, tot el món que conega algú que forme part de la cofradia o d'alguna de les persones que... A veure, la cofradia té una red de col·laboradores, que són unes 60 aproximadament, que nosaltres carinyosament es diguem cobraores, que són les que fan que la cofradia arribi a tots els rincons del poble. Entonces, pues, o bé a qualsevol d'elles o a qualsevol altre cofrade que se pugui posar en contacte amb nosaltres, o inclús en la mateixa sacristia, a qualsevol dels retors, o Antonio, el sacristà, per exemple, li dones datos, nosaltres se posem en contacte i ja està. I després la quota són 4 euros a l'any, que és una quota més o menys simbòlica, però suficient per poder sufragar els gastos que tenim. Molt bé. Júlia, moltíssimes gràcies per atendre-nos. Segur que estos dies anem veient-nos per ahí i parlant també de com va eixint tot el que ens queda per viure. A vosaltres i sobretot per fer-nos arribar a tota la gent. Molt bé, moltíssimes gràcies. Bona nit. Gràcies a vosaltres. Bona nit. Nosaltres tanquem esta transmissió des de l'Església de l'Assumpció de la Nostra Senyora. Finalitzem així ja de bo el quinari d'enguany de l'any 2020, recordant-los que la pròxima cita en directe serà ja diumenge dia 13. A partir de les 6 anem a estar vivint en directe des de la plaça de l'Ajuntament la missa que es va celebrar, com sol ser ja tradicional, per a atendre sobretot als malalts, als impedits del nostre municipi. I després, diumenge, dilluns, dia 14, el dia gran, el dia de la Festa del Cristo, tindrem, recorden, a partir de les 12 del migdia, aquest concert especial que anem a tindre de la Banda Unió Musical de Riba-roja, i ja de vesprada també des de les 6 i també en directe en la plaça, a través de la tele, la solemne Missa del Crist, enguany de vesprada. Els esperem a tots. Molt bona nit.